Bueno, listo, ya tengo todo en pantalla, ya te lo comparto. Bueno, vos avísame cuando se visualice. Ahí. Bueno, ahora voy a ir agrandando igual. Bien, te recuerdo esto, así a modo de introducción. Estamos trabajando con los verbos, pero los estamos eh, clasificando, organizando, analizando desde el punto de vista semántico, que es el que tiene en cuenta el significado de las palabras. Por eso es que estamos viendo cuál es el significado de cada uno y la información que selecciona a partir de ese significado. Y esto, la clase pasada le pusimos un nombre. Dijimos que se llamaban argumentos, los acompañantes que seleccionaba un verbo a partir de su significado. Entonces, pongo acá, y ahora agrando, pero pongo acá al costadito, lo siguiente. Nosotros estamos trabajando desde lo que dijimos se llama interfaz sintáctico-semántica. O también habíamos dicho que esto mismo se podía llamar estructura argumental del verbo. Le pongamos la palabrita que le pongamos, interfaz, estructura argumental, estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos clasificando los verbos o los estamos analizando a partir de la información que seleccionan por el significado. Es decir, tenemos en cuenta el concepto de cada verbo y lo que pide cada verbo. De los ejemplos de la clase pasada, seguramente hablamos del verbo comer. Un verbo como comer, desde su significado, desde el concepto comer, necesita alguien que realice la acción y necesita un objeto para ser comido. Eso es la estructura argumental. Lo que pide el verbo desde su concepto, desde su significado. Entonces, esos acompañantes dijimos que se llamaban argumentos, y esos argumentos podían desempeñar una función específica que dijimos se llamaba papel temático o papel semántico. El papel temático es eso, es la función específica que cumple cada acompañante del verbo. Entonces ahora que ya pusimos de vuelta los conceptos sobre la mesa, vamos a ver qué papeles temáticos había. Yo te dije que había que revisar este cuadro que estaba en esa página de la que tomaste nota y aparecían los más conocidos. ¿Por qué los más conocidos? Porque en realidad hay muchos más. No es que son esta lista y ahí se terminó. Hay tantos papeles temáticos como funciones sintácticas. Entonces acá, el primero que aparecía era el agente. Después íbamos a tener acá el tema, el experimentante, el beneficiario. También acá dentro del beneficiario aparece el nombre de maleficiario. O sea que deberíamos reconocerlo como otro distinto. Si vamos un poquito más abajo, estaba el locativo, la fuente y la meta. Entonces veamos cada uno para recordarlos y después ya los ponemos en ejemplos. ¿Cuándo considerábamos que un acompañante era el agente? Cuando era precisamente el acompañante que realizaba o causaba directamente la acción. Por eso acá dice el que voluntariamente causa y realiza una acción. Y te da un ejemplo en una oración. Te dice, Pedro levantó la mano. Si yo pienso eso fuera de lo que es el análisis sintáctico y pienso en la acción de levantar necesita un sujeto, alguien que levante. Si yo digo levantó, como te había explicado la clase pasada, vos seguramente me vas a preguntar quién levantó. Entonces necesita alguien. Pero ese alguien se considera agente porque realiza esa acción de manera voluntaria. Hay alguien que va a ser consciente de ejecutar esa acción de levantar la mano. Por eso es un agente, porque causa y realiza la acción. Y acá lo que va a agregar es que el agente es típicamente animado. Es decir, tiene que ser una persona o alguien que tenga vida, algo que sea animado. No podemos decir personas porque a veces puede ser también
puede tratarse de un animal, como el ejemplo que diste la vez pasada vos, ¿no? O de algo personificado también. Entonces, por eso dice animado y no dice personas. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno, después, el tema era precisamente un acompañante que tenía que ver con el objeto afectado. Acaba de decir, es el objeto efectuado, afectado o trasladado. Como por ejemplo, la pelota, en el ejemplo, Pedro pateó la pelota. ¿Por qué la pelota se considera el tema? Se considera el tema porque es el tema del que me está hablando la acción. Y además ese tema o ese objeto se ve afectado por la acción. Si yo pienso en esa oración de Pedro pateó la pelota, el objeto que se ve afectado por la patada, por el golpe, es la pelota. Por eso es el tema. Es el tema del que me está hablando el verbo y además es el objeto que se ve afectado. Por eso se va a llamar tema. Sin embargo, hay también una aclaración que dice que si este objeto afectado se trata de una persona o de algo animado, se va a llamar paciente. ¿Por qué? Porque se trata de una persona o de algo animado. Y el ejemplo que te da es, Pedro saludó a Juan. Si vos te fijas ahí, el verbo saludar necesita un objeto que sea saludado. O sea, necesita un objeto directo. Si no, me queda vacío ese verbo. Pedro saludó. Bueno, ¿a quién saludó o qué cosa saludó? Entonces necesita un objeto. Pero este objeto es algo animado, es una persona. Entonces tiene otro nombre. En vez de ser el tema, es el paciente. Estos dos dijimos que se asociaban con el objeto directo. Tanto el tema como el paciente se consideraban el objeto directo porque era el objeto afectado por la acción. Bueno, sigo con el de abajo. Cualquier cosa me frenás o me preguntás. El siguiente recibía el nombre de experimentante. Experimentante era aquel que experimentaba un evento. Acá dice, por ejemplo, un estado psicológico o cognitivo, como por ejemplo, Pedro teme a las arañas. Si yo digo teme, ¿no? Necesita ese verbo alguien que experimente esa acción, ese evento. ¿No? Acá Pedro no es un agente porque no dice conscientemente o voluntariamente, uy, voy a tener miedo. Es algo que experimenta, no lo puede realizar de manera voluntaria. Entonces yo puedo decir, Pedro teme a las arañas, Pedro siente frío, ¿no? Y en esas dos acciones o en esos dos eventos, el sujeto está experimentando o bien el sentir el frío o bien el sentir temor a las arañas. Por eso se llama experimentante. Y este también estaba asociado al sujeto. Luego, beneficiario o maleficiario, es lo mismo, estamos hablando de beneficio o maleficio, tenía que ver con un sujeto que se beneficiaba o se perjudicaba con una acción. Si yo digo, por ejemplo, Pedro encontró la billetera, al encontrar algo, se está beneficiando. Pero si yo digo Pedro perdió la billetera, se está perjudicando. Entonces, no es agente porque no realiza la acción de manera voluntaria. Encontrar o perder es algo que me pasa, no es algo que yo realice conscientemente. No soy experimentante porque no estoy experimentando una sensación. Sin embargo, a partir de esas acciones me estoy beneficiando o perjudicando. Por eso dice que el beneficiario es el que recibe un beneficio o maleficiario si es que recibe un daño. Y el ejemplo más claro es con perder o ganar. Ganó la lotería, eh, perdió la billetera. Ahí tengo un beneficiario y un maleficiario. ¿Se entiende ese? Sí. Bueno, y quedaban los últimos. Los últimos eran locativo, fuente y meta. Dijimos que estos tres estaban asociados con circunstanciales. Pero yo te dije a tener cuidado porque a veces vamos a encontrar excepciones. Precisamente hoy vamos a ver eso. ¿Cuáles son las excepciones que tengo a partir de algunos papeles temáticos? El locativo era el papel temático que designaba una ubicación.
Por eso yo te había dicho estado en un lugar. Cuando yo estoy en un lugar, esa información o ese acompañante del verbo se llama locativo. Si yo digo, por ejemplo, Williams está en la casa, esa información en la casa es un locativo. Pero tengo que tener cuidado de que siempre exprese estado en un lugar, no movimiento, no dirección. Está en tal lugar, está allí. Acá el ejemplo que tenés es, Pedro puso el libro sobre la mesa. Si yo me fijo acá, esta información sobre la mesa me está indicando estado en un lugar, ¿no? Me está diciendo en qué lugar se encuentra el libro. Por eso ese papel temático sería un locativo. Está aportando información de una ubicación, de estado en un lugar y sin ningún tipo de movimiento. ¿Por qué digo esto del movimiento? Porque eso va a distinguir a la fuente y a la meta. La fuente o la meta precisamente designan o bien el punto de partida o bien el punto de llegada. Si te fijas acá, en el numerito 6 dice fuente y también dice que se puede llamar origen. ¿Por qué fuente-origen? Porque me está indicando el lugar de partida. A partir de esa acción, la información me va a indicar dónde comenzó la acción. Acá va a decir, por ejemplo, la avenida Rivadavia comienza y me va a dar el punto de partida. Comienza en el río. Por eso acá me dice que es el equivalente a partir de. Fíjate en el ejemplo, dice la avenida Rivadavia, acá te marco con azul, comienza en el río. Y esto es para pensar. Yo voy a salir un cachito de acá para que sea más claro visualmente. No es lo mismo decir Williams está en la casa, vamos a achicarlo, ahí, que decir la avenida comienza en el río. Fíjate que acá tengo dos informaciones muy parecidas, en la casa y en el río. Si yo tengo que analizar sintácticamente, estas dos informaciones son circunstanciales del lugar. ¿Por qué? Porque me están expresando un lugar que está relacionado con la acción. Está en la casa y comienza en el río. Está allí y comienza allí. ¿Ves que sintácticamente no tengo problemas? Son exactamente iguales. Pero si yo analizo el significado, no están expresando lo mismo. Fíjate acá en está en la casa. Acá solamente me estás precisando a partir del verbo estar el lugar en el que está este sujeto. Yo me pregunto a dónde está allí en ese lugar. Me está indicando solamente estado en un lugar. Por eso muy bien ese material decía esto. Decía designa estado en un lugar. Así, designa estado en un lugar. No me está aportando más información que esa. Pero comienza en el río, también me está hablando de un lugar. Pero como el verbo es distinto, el verbo dice comienza, ya esa información o ese concepto me está diciendo el origen de la avenida. ¿Dónde comienza la avenida? ¿En qué lugar? ¿A dónde se originó ese movimiento? En el río. Entonces acá, este ya no está designando estado. No me dice la avenida está en el río. Me dice dónde se comenzó o dónde se originó esa acción. Por eso este de acá debe considerarse fuente u origen, porque me está mostrando, me está indicando dónde se originó ese evento o esa acción. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro. Y esa diferencia es mínima, y esa diferencia la encuentro a partir del significado del verbo. No la voy a encontrar en otra cosa. Yo siempre tengo que pensar, cuando estoy analizando semánticamente, en la idea que transmite cada acción. Es mucho más fácil en otros ejemplos.
Si yo digo, por ejemplo, a ver, así. Vino de Mendoza. Vamos a cambiar la palabra vino porque si no se confunde con el sustantivo. Vamos a poner llegó desde Mendoza. Y acá voy a poner vive en Mendoza. ¿Ves? Acá tiene que ser mucho más clara la diferencia. ¿Por qué digo que mucho más clara? Porque estas dos informaciones son dos informaciones que me están transmitiendo un lugar. Los dos son circunstanciales del lugar. Pero uno me está designando estado y otro me está designando origen. ¿Cuál sería cuál? El estado es vive, Bien, ¿por qué? Porque me está diciendo en qué lugar. ¿Ves que claro. eso lo puedo identificar a partir de vive? Porque yo estoy pensando en el verbo me dice vive en. No me está indicando ningún traslado, ningún origen, me está Sí, diciendo el está quieto lugar ahí. está quieto ahí, tal cual, no hay movimiento. Ahora, en llegó desde Mendoza, ya me está indicando el origen, la procedencia, me está diciendo desde dónde viene, desde dónde llega. Ves que Sí. acá hay un origen, hay un punto de partida, ahí hay un movimiento. Él Ese ya estaba en sería Mendoza, la fuente o origen, ¿no? claro, tal cual. El primero sería el locativo, este de acá, Ujú. y este sería la fuente o el origen. Y ahora, el último, era la meta. La meta, precisamente, era la entidad o el lugar hacia el que se dirigía la actividad. Me dice, por ejemplo, acá, el parque se extiende hasta el lago. Entonces acá lo que me está diciendo es hacia dónde se dirige la acción. El parque se extiende hasta el lago, hasta allá, hasta ahí. Comienza en un punto, pero se extiende hasta aquel. Entonces esa sería la meta. Acá, siguiendo ese lineamiento, yo te puedo decir así. Si yo digo, viajará o llegará a Mendoza. Fíjate la diferencia, ¿no? Una cosa es desde donde llega y otras cosas hacia dónde se dirige. Ves que uno me está indicando el punto de partida y otro el punto de llegada. Este llegará a Mendoza, este me está marcando el destino. ¿Ves por qué la diferencia con el locativo y con la fuente? Ujú. Uno me indica estado en un lugar, ese es el locativo. Si yo digo se encuentra allí, en ese lugar, no hay movimiento. Otro designa el punto de partida y otro designa el punto de llegada. Por eso se lo considera la meta, es el lugar al que llego. Viajará a Mendoza, llegará a tal lugar, se dirige hasta la provincia de Corrientes. Entonces acá son tres muy parecidos y los tres están asociados al circunstancial del lugar. ¿Hasta ahí se entendió el repaso? Sí. Bueno, te los pongo rapidito acá abajo. Yo había dicho esto, te había puesto algo así. Había, por ejemplo, agente, beneficiario, maleficiario, experimentante. Ahí, todos estos estaban asociados con el sujeto. Dijimos que estos mayormente, casi siempre, se asociaban con el sujeto. Pero después te dije que había, por ejemplo, otros como la meta o el paciente, que mayormente coincidían con el objeto directo. Y lo último, que te lo mencioné de vuelta ahora, es que el locativo, la fuente y la meta se asociaban con circunstanciales del lugar.
esto se da así el 95% de las veces. Pero algunos casos son distintos y hay que analizarlos y hay que saberlos para no cometer ningún error. Fíjate lo siguiente. Yo te lo voy a poner en un ejemplo re sencillo. Si yo digo, esto sí lo voy a poner un poco más grande. Williams compró varios regalos. Vamos a analizar eso sintácticamente y vamos a analizarlo desde la estructura argumental. Sintácticamente voy a definir las funciones, la acción que me permite identificar todo lo que pasa es la acción de comprar. Si yo tengo que buscarle un sujeto sintáctico, ¿quién compró varios regalos? Williams. Bien, entonces este va a ser el sujeto, expreso y simple, y todo lo demás va a ser el predicado, verbal y simple. Ahora, hay un objeto que se ve afectado por la acción, un objeto que complementa lo comprado. Yo puedo decir Williams los compró. Entonces, estos que están acá Objeto directo. tendrían que funcionar como el objeto directo, pues son el objeto afectado por la acción de la compra. Esto sucede sintácticamente. Ahora, desde la estructura argumental, el verbo comprar necesita dos argumentos. Necesita un argumento que realice la acción de la compra y necesita un objeto comprado. Entonces, este verbo argumentalmente necesita dos argumentos o dos acompañantes. Estos, habíamos dicho, que eran acompañantes internos y externos. El acompañante o el argumento interno era el objeto directo, porque estaba acompañando al verbo desde el predicado, y dijimos que necesitaba otro que era el sujeto, y que se consideraba externo porque acompañaba al verbo, pero fuera del predicado. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora le tenemos que asignar la función específica que cumple cada uno de esos acompañantes. Entonces ahora sí tengo que pensar si es agente beneficiario, maleficiario, meta, paciente, locativo, fuente, meta, todo eso. Si yo pienso en Williams, Williams es el sujeto que realiza la acción. Esa acción la realiza de manera consciente, de manera voluntaria. Él dice, voy a llevar a cabo la acción de comprar. Entonces, ¿qué tipo de papel temático está desempeñando? El de agente, porque lo hace voluntariamente. Perfecto, es el agente, tal cual. Entonces ves que yo ya estoy completando la información que te piden a vos en el ejercicio. Estoy indicando el tipo de verbo que es por la cantidad de argumentos que selecciona y además estoy identificando la función o el papel temático que desempeña. Bien. Ahora, no solamente tengo que definir la función o el papel temático del sujeto, tengo que definir también el del objeto directo. En este caso, el objeto directo es el objeto afectado y tengo que definir si se trata de la meta o el paciente. ¿Cuál de los dos sería? Meta. Bien, porque se trata de un objeto afectado, es una cosa, Sí. no es algo Inanimado. animado. Perfecto, es precisamente algo inanimado. Bien, acá se da esta lógica. La lógica que yo te dije la clase pasada, de que la mayoría de los papeles temáticos concuerdan o se corresponden con una función sintáctica específica. Pero hay excepciones, que esto es lo que ya te venía anticipando. Fíjate si yo en vez de tener esta oración tuviera esta. Varios regalos fueron comprados por William. Estoy usando la misma información. Fíjate si yo tengo que analizar sintácticamente, porque acá va a haber un cambio. Arriba, sintácticamente y argumentalmente pasaba lo mismo. Estaba todo bien, estaba todo en concordancia. Pero ahora va a haber un cambio entre la sintaxis y los argumentos. Si yo tengo que marcar la acción, acá la acción sería la frase verbal. Fueron comprados.
frase verbal porque está compuesta por el verbo ser más el auxiliar. Y ahora, sintácticamente, ¿quiénes fueron comprados por Williams? Varios regalos. ¿Ves que el sujeto sintáctico es este? El sujeto simple, varios regalos. Y todo lo demás es predicado. ¿Por qué se trata del sujeto sintáctico? Se trata del sujeto sintáctico porque está en concordancia con la acción. Por eso lo tengo que marcar como sujeto. Y después, esto que está acá, recibe el nombre de complemento agente. Y vas a ver que esto tiene mucho sentido ahora que estamos viendo papeles temáticos. Si nosotros ahora esta misma información la analizamos como en el punto anterior, la acción de fueron comprados también necesita dos acompañantes. Fueron comprados necesita a alguien que compre y algo comprado. Es decir, necesita de un sujeto y necesita de un objeto. Las dos cosas. Ahora, yo te pregunto, acá en esta oración, ¿quién es el que realiza la acción de comprar? William. Sigue siendo Williams. Ahora, Williams en esta oración, ¿es parte del sujeto? No. No. ¿Ves que acá no se corresponde la información con la función sintáctica? El que realiza la acción es Williams, por eso se llama complemento agente, porque sigue siendo el agente que realiza la acción de manera voluntaria. Sin embargo, no es el sujeto sintáctico. ¿Y cuál es el objeto que sigue comprando Williams? Varios regalos. Bien, entonces varios regalos, a pesar de ser el sujeto, es el tema de la acción, porque es el objeto que se ve afectado por la compra que realiza William. Entonces acá no hay correspondencia. A pesar de que los regalos son el sujeto sintáctico, desde la estructura argumental sigue siendo el objeto. No sé si se entiende este ejemplo. Sí, pero es un poquito más Es un complejo poco esto. más complejo. Esto, acordate que lo habíamos visto así. Nosotros vimos, para uno de los puntos que te dieron, vimos que podíamos tener algo que se llamaba voz activa y algo que se llamaba voz pasiva. En la voz activa había un sujeto que realizaba la acción, ¿no? El sujeto realiza la acción de manera directa. Y después vimos que podíamos encontrar una voz pasiva donde el sujeto realizaba la acción, pero de manera pasiva en el predicado. El ejemplo era este. Si yo decía acá, Pedro levanta la mano, acá tengo al sujeto Pedro realizando la acción de manera activa, de manera directa. Acá es el que tiene el protagonismo, por eso es una voz activa, porque realiza la acción de manera directa, ¿no? Acá tiene, digamos, el papel principal. Pero también puedo tener una voz pasiva donde el sujeto de la acción esté pasivizado, ¿no? Que no tenga tanto protagonismo. Acá sería el ejemplo, la mano es levantada por Pedro. Entonces Pedro sigue siendo el sujeto que realiza la acción, pero ahora ya no tiene el protagonismo que tenía antes. No está ni al comienzo y no pareciera ser lo más destacado de la acción. Yo te dije que esto era re importante para trabajar después analizando textos con los chicos en clase. No es Sí. lo mismo decir así, la policía golpeó a los jubilados que, perdón ahí que se lo moví, los jubilados
fueron golpeados por la policía. Sí, es Es lo otro mismo, enfoque. claro, es lo mismo, sí, pero es otro enfoque, tal cual. Porque en uno, al mencionarlos antes, ponerlos acá, les doy todo el protagonismo. Si yo quiero que al poner un enunciado, al escribir una noticia, el foco esté en la policía, porque yo digo, che, mirá, la verdad la policía se pasó, esto no puede seguir así, esto fue muy grave, los pongo ahí, los pongo de manera activa realizando la acción. Digo, la policía golpeó a los jubilados y el peso está ahí precisamente porque los pongo como un sujeto activo. Ahora, en cambio, si yo quiero contar lo mismo, pero quiero restarle un poco de importancia, los pasivizo. Yo digo, los jubilados fueron golpeados por la policía y pareciera que lo más importante, lo más destacado es hablar de los jubilados y no de los golpes que recibieron. Por eso es tan importante entender la diferencia entre una voz activa y una voz pasiva. En la voz activa, el sujeto está destacado como el que realiza la acción. Y en la voz pasiva aparece, pero aparece con, pareciera, menor intensidad. Por eso se llama pasivo, aparece con pasividad. Sin embargo, sigue realizando la acción. Acá, los que siguen realizando la acción de golpear son los policías. ¿Se entiende? Sí, Entonces, si yo estoy trabajando voz activa y voz pasiva, me tengo que acordar de esto. En la voz activa, el sujeto es el que realiza la acción de forma directa. Y en la voz pasiva, la sigue realizando, pero aparece pasivizado. Y en cuanto a argumentos y papeles temáticos, que es lo que estamos trabajando hoy, yo tengo que entender que en ambas oraciones la acción es golpear. ¿Ves que tanto golpeó como fueron golpeados? La acción es el golpe. ¿Y quién ejecuta o quién realiza la acción de golpear? La policía. Lo ponga como lo ponga, sin importar lo que pase sintácticamente, los que realizan la acción de golpear son los policías en este ejemplo. Por eso, analizando las dos oraciones desde el punto de vista argumental, yo tendría que indicar que la policía es el agente. ¿Por qué? Porque son los que realizan la acción de manera directa, son los que golpean. Y el objeto afectado por los golpes son los jubilados, en los dos ejemplos. Entonces ahí yo tendría que identificar si se trata de tema o paciente. En este caso, por tratarse de personas, de algo animado, tendría que paciente. decir que los jubilados son pacientes porque reciben, se ven afectados por la acción. ¿Está bien hasta ahí más o menos? Sí, Este sí, entiendo que es un poco más difícil, pero pasa esto de que suelen no concordar los papeles temáticos con las funciones sintácticas. Yo ahora lo que voy a hacer es copiarte y pegarte esto para borrar y vamos a ver ejemplos, porque por ahí con los ejemplos se hace un poco más sencillo o se entiende mejor. Vamos a poner, ya te dejo el cuadrito, igual lo tenés en el libro, en esa página, pero por si sí. no querés estar buscando, te lo dejo acá. Ahí vamos a copiar este y lo vamos a pasar. Y vamos a ver directamente el ejemplo que necesitas, así ves cómo se aplica todo esto. Dejo de compartir un segundito para que vaya más rápido. Si no, tarda una eternidad cuando estoy con la función de compartir. Bien, ahí uno. Y acá el otro, vamos a poner todo junto. Entonces, acordate, para mí es importante de eso que te pedí que resaltaras la clase pasada, que la mayoría de las veces, porque vas a ver que es prácticamente el 90-95%, los papeles temáticos van a coincidir con las funciones sintácticas. O sea que no vas a tener problemas. Pero en algunos casos específicos muy puntuales va a pasar esto de que voy a tener que estar atento porque no coinciden. Y por lo que vi en el ejemplo que te pusieron,
va a pasar siempre con la voz activa y la voz pasiva. En la voz activa te va a coincidir y en la voz pasiva no. Así que ahí es donde tenés que estar atento. ¿Cómo reconozco una voz pasiva? Una voz pasiva la reconozco porque aparece la frase verbal. Por ejemplo, es levantado, es comprado, fueron levantados, fueron comprados. Aparece la frase verbal y precisamente se usa para la voz pasiva. Entonces ahí es donde tengo que estar atento. Voy a ir al ejemplo que tenés acá. Tenías uno acá, este. Ya te lo comparto. Y después tenemos que pensar, porque el ejercicio dice pensar, así que ya podemos aprovechar y ya resolverlo para que vos pienses los ejemplos que podés usar. Bueno, listo, ya lo acomodé en la pantalla, lo comparto y lo vemos. Y ya me fijo, también creo que me habías mandado también un modelo de parcial distinto a este que estamos trabajando. Me habías mandado dos cosas. Ya revisamos para ver y hacemos los ejercicios de los dos. Bueno, avísame cuando se vea la pantalla. Sí, ahí se ve. Bueno, yo ahora igual te escribo más grande, porque la imagen es solamente para no pasar de un programa al otro. El punto en sí que estamos resolviendo es el 4, que dice, presenta en oraciones un ejemplo de verbo intransitivo puro, inacusativo, transitivo, y tenés que hacer una oración por cada ejemplo, pero hay que indicar a su vez cuántos argumentos tienen, si son internos o externos, indicar los papeles temáticos, indicar la función sintáctica, y este es el más importante y por eso estuvimos haciendo todo más detallado la clase de hoy. En el último punto te dice, en el caso del verbo transitivo, presenta el ejemplo en voz activa y luego pasala a voz pasiva. ¿Está bien? Entonces, Sí. por eso estamos viendo esto. Bueno, primero, si yo tengo que presentar un ejemplo de un verbo intransitivo puro, ¿cuál era el intransitivo? El intransitivo, ¿cuántos argumentos necesitaba? A ver si hacemos memoria y te vas acordando. Necesitaba un argumento, dos argumentos, tres argumentos. El intransitivo no era el que no necesitaba directamente, o sea, por ejemplo, ¿cuál era el ejemplo que usted me dio? No me acuerdo. Eh, el que no necesitaba ninguno era el impersonal. Como por Ah, el ejemplo, impersonal. llueve, nieva, truena. Esos no necesitaban nada. Pero el intransitivo sí necesitaba. Necesitaba Necesitaba. precisamente uno y ese argumento que necesitaba era el sujeto. Siempre necesitaba un sujeto. El Ah, puro, el intransitivo puro, es el que necesita un sujeto que realice la acción. Ese es el puro. Necesita un sujeto y ese sujeto tiene que ser un sujeto consciente, animado, voluntario. ¿Está bien? sí. Por ejemplo, puedo presentar la oración de un verbo que diga acá, por ejemplo, vamos a poner José para no repetir siempre el mismo nombre. José sonríe. En José sonríe, fíjate que el verbo sonreír necesita solamente un acompañante, es decir, un argumento, y ese argumento tiene que ser una persona, no puede ser una cosa. Sonreír tiene que ser precisamente alguien, algo animado. ¿Está bien? Sí. Por eso es intransitivo puro. Ahora también teníamos al inacusativo. El inacusativo también necesitaba un sujeto, pero la diferencia es que el sujeto que necesitaba era un sujeto inanimado. Por ejemplo, la flor se marchita, o si querés más fácil, la flor crece. Es que el verbo crecer necesita a alguien que crezca, pero precisamente ese que crece en este caso no es algo animado, es algo inanimado.
Esa es la diferencia que había entre un intransitivo puro y un inacusativo. De hecho, lo vamos poniendo. Vamos poniendo acá intransitivo puro y inacusativo. Luego hay que pensar en un transitivo. El transitivo es uno que no solamente necesita un sujeto que realice la acción, sino que necesita también de un objeto afectado, un objeto directo. Entonces, acá si yo tengo que pensar un ejemplo, puedo decir Sandra cocina y vamos a poner, no sé, ravioles. Este de acá es un transitivo. Fíjate la diferencia. El verbo sonríe solamente necesita a alguien que realice la acción de sonreír. El verbo crece, lo mismo, necesita a alguien que crezca. ¿Por qué son diferentes? Porque el sujeto es diferente. Uno necesita un sujeto animado y el otro inanimado. Y cocina ya es distinto porque necesita un sujeto que realice la acción, alguien que se ponga a cocinar, pero también necesita un objeto cocinado, en este caso los ravioles. Por eso es transitivo. Y acá no te piden, pero podemos poner acá Valeria coloca los libros en los estantes. Y acá ya tengo un verbo ditransitivo. ¿Por qué este es ditransitivo? Porque el verbo colocar, necesita 3 argumentos. Primero, va a necesitar un sujeto que realice la acción, es decir, alguien que coloque. Ahí la tenemos a Valeria. Pero también va a necesitar un objeto afectado o colocado, en este caso los libros. Y además, este verbo colocar, para estar completito de significado, necesita que yo indique a dónde. Si no, no tiene sentido. Yo puedo decir, Valeria coloca los libros, pero me falta lo más importante, que es saber en qué lugar los pone. Si los pone en la mesa, si los pone en el piso, en el techo, o en este caso, en los estantes. Entonces, sonreír es un verbo intransitivo porque necesita un acompañante. Crece también, necesita un acompañante. Cocina ya necesita 2. Y coloca necesita 3. Por eso estos verbos argumentalmente son distintos. Intransitivo puro, inacusativo, transitivo y ditransitivo. Eso sería la primera parte del punto 4. Presentar un ejemplo de cada uno de los verbos. Ahora, lo primero que dice después de eso es indicar cuántos argumentos tienen. ¿Ves que dice A? Indica cuántos argumentos tienen y también decir si son internos o externos. Entonces acá yo tengo que continuar esa respuesta. ¿Cuántos argumentos tiene el verbo sonreír? Es decir, ¿cuántos acompañantes selecciona desde el significado? 1. Necesita 1. Y ese acompañante está por fuera del predicado, o sea, el sujeto. Entonces necesita un argumento. Esto queda externo, esto queda horrible si lo pongo así. Tengo que ponerlo, ahí va a quedar mejor. Va a necesitar un argumento externo. Lo mismo va a pasar con la flor crece. El inacusativo solamente necesita un argumento y necesita un argumento externo. Ahora, el que va a cambiar es el transitivo, porque el transitivo necesita más información. Necesita el sujeto, pero también necesita el objeto. Entonces necesita 2 argumentos. Y voy a tener que explicitar o aclarar que necesita uno interno y otro externo. Sandra sería el externo y ravioles el interno. Perfecto. Así que para que se entienda mejor lo puedo poner al revés. El primero es el externo, ahí, y el segundo
el interno. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Y otro que es distinto es el ditransitivo, porque ahora el ditransitivo necesita 3. Debo poner que necesita 3 argumentos, y estos 3 argumentos, hay uno que es externo y 2 internos. ¿Por qué? Porque el externo sería el sujeto y los 2 internos son el objeto directo y el circunstancial. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno, entonces fíjate todo lo que hicimos hasta acá. Primero, dar el ejemplo de un verbo intransitivo puro, uno inacusativo, uno transitivo, y nosotros le agregamos, aunque no estaba ahí, un ditransitivo. El punto A dice que hay que indicar cuántos argumentos tienen. Ahí ya indicamos si tenían 1, si tenían 2 o si tenían 3. Y además indicar si esos argumentos eran internos o externos, si lo acompañaban desde el predicado o si lo acompañaban desde el sujeto. Eso ya lo hicimos. Ahora, más específico todavía, dice indica cuáles serían los papeles temáticos de esos argumentos. Entonces, en cada una de las oraciones, yo tengo que indicar cuál es la función, el papel temático de esos acompañantes. Ahora vamos acá. José sonríe. Acá tenía un argumento, pero me está preguntando qué papel temático desempeña José dentro de los Agente. papeles temáticos. Bueno, ves que acá claramente es el que realiza la acción, es el agente. Ahora, como no tengo más, no tengo que poner otro. Voy a la flor crece. Y acá es donde tengo que estar muy atento con la flor crece. Porque uno pensaría, bueno, la flor es el sujeto, entonces le voy a poner agente, beneficiario, experimentante, algo de eso. Sin Sí, embargo, yo pero tengo que pensar en este no lo hace de sujeto, manera voluntaria, ¿no? claro, no lo hace de manera voluntaria. Y además fíjate que es el objeto que se ve afectado por la acción. Es el objeto crecido, la cosa que crece. Entonces, no es el agente porque no realiza la acción de manera voluntaria, no lo puedo considerar experimentante, no lo puedo considerar beneficiario, ¿no? Como es el objeto afectado por la acción, ¿cuál es el papel temático que le corresponde? Eso no me acuerdo cómo era que se llamaba. Tema. El objeto afectado, si se trata de una cosa, es tema. Si se trata de una persona, paciente. Mm, Ves que acá, a pesar de ser el sujeto, es el objeto que se ve afectado, es el objeto crecido, ¿no? Lo habíamos visto la vez pasada con este ejemplo. Yo te había dado un ejemplo que decía así, el hombre o el señor envejeció o envejece, ¿no? Si yo tengo que pensar en el verbo envejecer es un verbo inacusativo. ¿Por qué es inacusativo? Porque necesita de un sujeto, pero ese sujeto no es voluntario. No realiza la acción de manera consciente, dice, che, me voy a sentar a envejecer. Entonces, este es un verbo inacusativo. Necesita solamente un sujeto y ese sujeto no es voluntario. Y si yo tengo que analizar el papel temático, no puedo decir que este es el agente, a pesar de tratarse de una persona, porque no realiza la acción de manera voluntaria. No es el hombre levanta la mano, ¿no? El hombre salta, el hombre sonríe, el hombre llora, el hombre grita. Ahí sí sería un agente porque realiza la acción de manera voluntaria. Pero acá, envejecer es una acción que lo afecta. Es que acá este sujeto se ve afectado por la acción. Entonces acá en este caso sería el paciente. No es el agente, no experimenta, nada. Acá se ve afectado por la acción. La acción lo involucra, la acción lo modifica. Por eso acá es el paciente. Este siempre es un poquito más difícil de identificar, pero siempre pensando en esto. ¿Qué es lo que pasa a partir de la acción? Acá la acción lo modifica. No es el sujeto el que la realiza,
sino que se ve afectado o modificado por la acción. Y lo mismo en crecer. La flor crece. Yo no puedo decir que la flor lleva a cabo la acción de manera consciente, sino que la flor se ve afectada por la acción de crecer. Hay un cambio en la flor. La flor comenzaba siendo chiquita y se ve afectada por esa acción, va creciendo, cambia de estado. Hay una situación en la que se ve afectada. Por eso le tengo que poner tema. Recordá, por eso te lo pegué acá. Recordá esto. El concepto de tema. Tema es cualquier acompañante que se vea efectuado, afectado o trasladado por la acción. Es una cosa que se ve afectada por la acción. El ejemplo era Pedro pateó la pelota. La Sí. pelota es lo pateado. Bueno, acá la flor es lo que crece, lo que se ve afectado por la acción. Por eso le tenemos que poner tema. ¿Ves que ahí estoy haciendo todo un análisis completo? Porque primero me pide la cantidad de acompañantes. Bueno, esa es fácil. Pero después me dice cuál es el papel de cada uno. Y ahí tengo que pensar en el significado. La acción de sonreír necesita a alguien voluntario que realice la acción. Necesita un agente. Por eso acá decía, si miro otra vez el de arriba, el agente es el que voluntariamente causa y realiza una acción. Y el ejemplo es levantó la mano. Yo tengo que ponerle una persona que levante la mano. Acá decía Pedro. Pedro levantó la mano. Realiza la acción, la causa y la hace directamente. Pero la flor no está en la misma circunstancia. La flor no realiza la acción directamente, sino que se ve afectada por la acción de crecer. Por eso acá, en este ejemplo que yo puse, tiene que ser el tema y no el agente, ¿no? Ujú. Bueno, después acá, en Sandra cocina ravioles. Agente nuevamente, ¿no? Bien, ¿agente para quién? Para Sandra. Bien, este de acá, Sandra es el agente. ¿Por qué? Porque causa la acción, la realiza directamente. ¿Y los ravioles? Es el objeto que se ve afectado por la acción, así que vendría a Bien, ser el tema. perfecto. ¿Ves que es el objeto afectado por la acción de Sandra? ¿Qué cosa se ve afectada por la acción de cocinar? Los ravioles. Por eso es el tema. Y si tuviera que hacer el último, fíjate acá, Valeria coloca este de acá, los libros en los estantes. Este que era transitivo. La acción de colocar necesita un sujeto que realice la acción de manera consciente, voluntaria. Entonces, Valeria, ¿qué es? El agente. Bien. ¿Por qué? Porque causa, realiza la acción de manera voluntaria. Ahora, ¿los libros qué serían? Son el tema también, como Bien. ravioles. ¿Por qué? Porque es el objeto que se ve afectado por la acción. ¿Qué es lo que toca o coloca Valeria? Los libros. Es el tema, es el objeto que se ve afectado. Y en este caso me aporta una información extra que es el lugar a donde coloca Valeria los libros. Entonces acá, ¿esto qué sería? Designa estado en un lugar. Ese era el primero de los circunstanciales que vimos, ¿no? El Bien, locativo. el locativo no es fuente u origen porque no me está indicando el comienzo de una acción. No me está diciendo dónde se origina la acción. Y no es la meta porque no me dice tampoco hacia dónde va o si tiene un destino. Sí, es Solamente me está el ahora. indicando, claro, me está indicando solamente el lugar. ¿Está bien? Sí. Bueno, y último, porque fíjate todo lo que hicimos. Vuelvo otra vez a mencionar paso por paso. Pusimos los ejemplos. A partir de los ejemplos indicamos cuántos argumentos tenía cada verbo. Indicamos además si esos argumentos eran internos o externos. Después dijimos cuáles eran los papeles temáticos, si se trataba de agentes, temas, locativos y todo eso. Y ahora me va a pedir que indique qué función sintáctica pueden cumplir esos argumentos.
cuál es la función sintáctica de cada argumento. Entonces yo acá, en José sonríe, este agente, ¿cuál es la función que desempeña sintáctica? La de sonreír. Sí, función sintáctica. Si yo tengo que analizar sintácticamente José en la oración. Ah, es el sujeto. Perfecto, eso es lo que te está pidiendo. El papel temático es agente y la función sintáctica, sujeto. Sí, En La flor crece dijimos que la flor era el tema. Sin embargo, sintácticamente, ¿qué es? lo mismo, es el sujeto también. Es el sujeto. ¿Ves que este es otro de los momentos en los que no coincide el papel temático con la función sintáctica? En Sandra cocina, el agente Sandra, ¿qué sería? Sujeto. Sujeto también. Acá sí coincide. Y el tema, ¿qué sería? Los ravioles en Los la oración. ravioles. Sintácticamente, El objeto directo. perfecto, muy bien. Ahí ya agarraste ritmo. Ahora sí. Es que ahora con los ejemplos se tiene que hacer más claro. Con el ejemplo se tiene que ver más clarito. Y Valeria, sintácticamente sería en la última oración, El sujeto. sujeto, perfecto. Los libros, Objeto directo. bien, es el objeto afectado, sintácticamente le corresponde objeto directo. Y el locativo, sintácticamente, ¿qué sería? Circunstancial de lugar. Perfecto, eso es lo que te está pidiendo. Que vos indiques precisamente la función sintáctica que tiene cada uno de estos papeles temáticos. Ese sería este de acá, el punto C, porque dice A, B, C, indicar qué función sintáctica pueden cumplir los argumentos. Y lo último, el punto D, y el más importante, dice que de todos los ejemplos que vos diste, cuando diste el ejemplo del verbo transitivo, pongas ese verbo transitivo en voz activa y luego en voz pasiva. Es decir, que de los ejemplos que dimos nosotros, José sonríe, la flor crece, Sandra cocina, Valeria coloca los libros en los estantes, el transitivo era el de Sandra Sandra. cocina ravioles, tal cual. Y me está diciendo, en el caso de ese verbo transitivo, colocar en voz activa y voz pasiva. Sandra cocina ravioles es activo y los ravioles fueron cocinados por Sandra sería el pasivo. Perfecto. Esto es voz activa. ¿Por qué es voz activa? Porque el sujeto realiza la acción de manera activa, consciente, y la hace con todo el protagonismo. Es el sujeto sintáctico, Sandra. Pero si yo, en vez de tener esa oración, digo, los ravioles son cocinados, porque está en presente, ¿no? Son Sí, cocinados por Sandra. Fíjate que el protagonismo ahora lo tienen los ravioles. Yo los pongo como en primer lugar. Y sin embargo, a pesar de que les doy el protagonismo a los ravioles, siguen siendo cocinados por la misma persona. Por eso esto es la voz pasiva. El sujeto aparece pasivizado en el predicado. Esto es voz activa y voz pasiva. Acá el sujeto sintáctico es Sandra, acá el sujeto sintáctico son los ravioles. Sujeto sintáctico no implica que desde el significado, desde la estructura argumental, siga siendo lo mismo. Nosotros sabemos que en ambos casos, quien cocina sigue siendo Sandra. Por eso acá, en la voz pasiva, el sujeto queda acá metido en el predicado, pero sigue siendo el que realiza, el agente que realiza la acción. Y ahí tendrías el ejemplo del último punto, que es pasar la voz activa a la voz pasiva. Recordá algo fundamental: si en la voz activa el verbo está en presente, en la voz pasiva la frase verbal tiene que seguir en presente. sí. Un error muy frecuente acá es que si yo puse Sandra cocina ravioles, el error más frecuente es decir los ravioles fueron cocinados por Sandra. Sí. Muchas veces uno tiende a ponerlo en pretérito
a pesar de que la acción esté en presente. Entonces, siempre tengo que respetar. Si la activa está en presente, la pasiva también. Si la activa, por ejemplo, fuera así, si yo acá dijera, Sandra cocinará ravioles, bueno, la pasiva tiene que ser, los ravioles serán cocinados por Sandra. Es que siempre tengo que respetar el tiempo verbal de la voz activa. Siempre. Debo prestarle mucha atención, porque uno está acostumbrado a la voz pasiva y parece que la voz pasiva siempre fuera en pasado. Y no siempre es así. ¿Se entiende? Sí, Bueno, de esto es bastante complejo porque fíjate la cantidad de cosas que tuvimos que ver o la cantidad de cosas que te tuve que explicar para resolver este punto. Así que por favor, lo que te sugiero es que trates de releer todo lo que practicamos y que trates de hacer más ejemplos, porque acá yo los que te estoy dando para resolver son los mismos que tenías en el parcial. sí, Pero seguramente en la carpeta o en otros parciales tenés otros distintos. Acá los ejemplos los inventamos nosotros. Por ahí tenés algún ejercicio para resolver donde vos tenés que trabajar con verbos que ya están puestos en la consigna. ¿Está sí. bien? Voy a empezar a ponerlos a la práctica ya. Claro, y hacelo de última, si no conseguís de alguna carpeta o si no conseguís de otros parciales, agarrá cualquier verbo. Buscate una lista de verbos en el buscador y tratá de hacerlos así como ejercicio. Total, después me los podés mandar, no importa si es dentro de la clase o fuera de la clase, me envías y me decís, bueno, estuve practicando esto y yo te puedo decir si vas bien orientado. Por ejemplo, no sé, una pavada. Yo agarro y hago así. Yo quiero practicar esto que hicimos recién, me voy a, perdón, acá no, le pifié a la, acá. Me voy al buscador y en el buscador me pongo, por ejemplo, no sé, busco verbos transitivos. A ver que dejo de compartir 2 segunditos. Ahí, yo pongo acá, verbos transitivos. Ya te digo los que me salen, ¿no? Por ejemplo, acá dice 50 ejemplos de verbos transitivos. Y me explica, me dice que son los que necesitan un objeto directo. Pero acá lo que puedo hacer es lo siguiente, fijarme cuál es el sujeto que le puedo asignar, el objeto directo que les puedo asignar y hacer el ejercicio de pasar de voz activa a voz pasiva. Por ejemplo, acá me dice, no sé, comprar es un verbo transitivo. Entonces yo me fijo qué tipo de sujeto necesita, si agente, si un sujeto tema, ¿no? Por ejemplo, acá me dice sacar, pasar, mirar, buscar, soplar, cuidar, ¿no? Y me va dando una lista de verbos. Entonces practico. Me fijo cuál es el sujeto que requiere cada uno, me fijo si ese sujeto es activo o no es activo, me fijo cuál es el papel temático. Si el objeto directo siempre se trata de algo inanimado, será tema, el papel temático, pero si se trata de un objeto directo animado, será paciente. Por ejemplo, acá, no sé, me dice, Romina y Mariano tuvieron otro hijo. ¿Ves que ahí ese verbo es transitivo? Tiene un sujeto agente, que en este caso es Romina y Mariano, y otro hijo es el objeto directo, pero no es una cosa. Se trataría de un paciente, ¿no? Y no de un tema. Entonces, eso. O bien busca información de una carpeta para realizar ejercicio de ahí, o bien búscate verbos en el buscador y vas haciendo esta práctica para reconocer argumentos y papeles temáticos. Sí, ¿Está bien? sí. Bueno.